Buenos días para todos. Vamos a empezar con este estudio que les había anunciado, que es sobre los días de oscuridad. Y entonces vamos a mirarlo. Estoy grabando así en diferido porque YouTube no se me deja. Entonces lo grabo y luego lo envío a los grupos. Entonces vamos a mirar. Acuérdense que el título es Días de Oscuridad. Vamos a mirar las diferentes profecías que hay acerca de este tema y cómo esto de los días de oscuridad, cómo es que pues nos tiene que llevar a ver un poco más, a ver, todo lo que nosotros vamos a experimentar por medio de estos gobiernos. Bendito Abba Kadosh, gracias por este momento. Lo ponemos en tus manos, te lo entregamos a ti, te agradecemos por tu presencia. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que tú estás obrando en cada mente, en cada vida, en cada corazón. Algo que todos tienen que entender, que todo esto que está sucediendo y que va a suceder de una u otra forma, nos están alertando de un cambio que está habiendo no solo en toda el área geopolítica, sino que esto tiene que ver con el alineamiento que está teniendo también todo el planeta. Se está posicionando en el vértice que él tiene que posicionarse, porque el planeta, debido a ataques que han habido contra él, escúchenlo bien, él se ha movido de su eje original, y ese movimiento de eje no ha sido coincidencia. Para los que no saben o no entienden aún, si el planeta cambia de posicionamiento, entonces eso afecta la mentalidad, eso afecta toda la espiritualidad, todo el área de los seres que viven en él. Por eso se hicieron esas grandes explosiones, para que hubiera un cambio de eje. El planeta va a volver a su eje original. Pero entonces, por eso las personas, los seres humanos, van a vivir y van a experimentar unos cambios físicos y unos cambios también genéticos, y también unos cambios espirituales. Entonces, todo esto coincide con las profecías. Pero ojo, cuando yo hablo profecías no me estoy refiriendo a solo profecías bíblicas, que ese es el grave error de muchos, que dicen profecías y solo se fían de las profecías bíblicas y se quedan en ese pequeño mundo de lo bíblico, y lo bíblico es un pequeño mundo cuando se habla de este aspecto profético, porque hay muchos hombres a los cuales, voy a decirlo así, entidades divinas les han mostrado, y eso no son falsas profecías, les han mostrado de cambios que van a haber y de planes que van a haber, hay para la humanidad, y de circunstancias que van a ocurrir, y nosotros no los podemos ignorar, y eso es algo que lo tenemos que tener nosotros claro. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a abrir más el espectro de visión de lo que entendemos. Ahora, algo que nosotros debemos entender, que si hay un cambio de frecuencia en el planeta, tiene que haber un cambio de frecuencia en cada alma, en cada corazón. Eso es lo que el Mesías nos decía, que nosotros en el capítulo 22, el Mesías dice que van a haber unos cambios y que la gran Babilonia caerá y será destruida. O sea, el mal será destruido. Pero entonces ahí donde él dice que el mal será destruido, es donde él nos dice también que el que quiera ser perverso, vuélvase más perverso.
pero el que se santifica, se santifíquese más. ¿Qué quiere decir? Que como va a haber un cambio de frecuencia, las personas tienen que sí o sí purificar su espíritu, su alma. ¿Por qué? Porque las almas, los seres que no estén alineados a la vibración del planeta, a la purificación, por eso es que dice, el Mesías decía que iba a haber cielo nuevo y tierra nueva. Cuando habla de eso es porque la frecuencia está cambiando. Ahora yo no sé si ustedes se saben informar, pero por si no saben, ya se están levantando, que eso lleva tiempo levantándose en Israel y en muchas partes de todo lo que es Oriente, muchos falsos mesías. Entonces esto acentúa que pues lo que en las profecías van enseñando, pero también hay unos cambios que la tierra está sufriendo. ¿Cuáles cambios? Por ejemplo, en muchas partes de Sudamérica y de Europa, partes desérticas están reverdeciendo. Entonces mucha gente dice es un milagro. No es un milagro, es un cambio del eje. Porque al cambiar el eje de la tierra, entonces lugares que eran desiertos conocidos, pues resulta que van a ser transformados poco a poco. Y eso está pasando, por ejemplo, en el desierto del Tatacoa, en Sudamérica, pero también en Europa, partes que eran verdes se están congelando. ¿Por qué? Pues debido precisamente a este cambio que está habiendo, porque es un cambio de frecuencia, es un cambio en el eje. Pero entonces esto con qué coincide, para no hacérselo largo. Por eso las personas que no estén las personas que no estén acorde al eje, o sea, cuando se dice el eje es el equilibrio perfecto del planeta, pero las personas que no se alineen al eje del planeta, porque el planeta fue creado para ser un planeta donde viven seres equilibrados. Y si nosotros no equilibramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, no equilibramos esos aspectos interiores de nosotros, si no hacemos el trabajo que debemos hacer en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra historia como personas, dejando todo lo pasado, dejando toda la vieja programación que teníamos, entonces, ¿qué va a suceder? Si no ocurre eso, pues nosotros no podremos estar en este planeta y seremos sacados de este planeta, y solo quedarán en el planeta las personas que vibren con la frecuencia que el planeta tiene. Eso es lo que se llamaba como, acuérdense que la Biblia lo describe como el evento de que muchos serán arrebatados, y el Mesías dijo que vendrán los ángeles y se llevarán lo que no es de aquí, o sea, la cizaña. ¿Y qué quiere decir cizaña? Personas que parecían trigo, pero algo muy concreto que nosotros debemos entender. Esas personas que se dicen ser trigo y no son trigo, sino son cizaña, pues como no vibran conforme a la frecuencia del equilibrio perfecto del planeta, pues simplemente el planeta los extraerá de él. Y eso era lo que llamaban arrebatamiento. Entonces por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. Y por eso dice, algo que nosotros debemos ver es que a lo largo, hablando de estos días de oscuridad, que a lo largo de la historia diversas culturas han compartido diferentes profecías que hablan de días de oscuridad, o sea, ya sea en el sentido literal, como eclipses o temporadas de tinieblas, o en un sentido, o sea, más figurado, como crisis espirituales, porque esos también son días de oscuridad, crisis espirituales, morales o sociales. Y por eso voy a hacer un resumen, voy a intentar mucho las profecías que hay acerca, no hay más volumen. Entonces, para los que están en Facebook, el volumen está abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros debemos entender que hay muchas profecías que hablan de días de oscuridad, y ustedes ya vieron lo que ocurrió hace poco en España, Portugal y Francia. Entonces,
pero esto es provocado por los hombres. Ahora, acerca de esto se dice mucho que está siendo provocado para tener una excusa y decir que Rusia está atacando cibernéticamente y entonces así poder ellos pedir más impuestos para impuestos de guerra, para poder comprar armas, y ustedes ya saben a dónde va todo ese dinero que va al bolsillo. Entonces, ahora vamos a empezar. Hay una profecía bíblica en el libro de Joel en el Antiguo Testamento y se menciona un día de oscuridad y tinieblas como un signo del día del Señor. Entonces, acuérdense que aquí usted debe designar, o sea, entender esto. Cuando dice día del Señor, eso significa la palabra y Señor que colocaron en todas las traducciones familiares de las Biblias. Esa palabra realmente significa amo o Señor. Y recuerden que el Hijo de Dios no tiene un amo ni un Señor. ¿Cómo? No tenemos amos ni señores, sino un Padre. Y esa es la gran diferencia, que por eso fue Yeshua lo que vino a rebatir en Juan 8. Entonces, días de tiniebla y oscuridad, dicen Joel 2.2, Joel 2.2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, esto que está hablando Joel habla de un día de oscuridad que vendrá y que anunciará la venida de un gran enemigo que va a devastar. Entonces, esto es interpretado como un tiempo de juicio en que la prosperidad es reemplazada por la calamidad. Y acuérdese que el mundo ha vivido como en un tiempo de bonanza, donde todo es bello, a pesar de que vino esto que ocurrió en el año 2020 y que ya estamos en el 25, ya todo el mundo lo olvidó y creemos que estamos en una normalidad y que vamos a seguir en eso. Pero ahora vamos a mirar en Apocalipsis. En Apocalipsis el quinto ángel dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Entonces ahí en el Nuevo Testamento, Brihadashá, se describe un periodo de tribulación con plagas, sequías, oscuridad, y algunos interpretan estos acontecimientos como señales del fin de los tiempos. Acuérdese que cuando se dice fin de los tiempos, no significa un fin del mundo, porque no lo va a haber, sino un fin donde se termina un régimen o, por ejemplo, una época de prosperidad y empieza una época de guerra. Una época, por ejemplo, de bonanza y empieza una época de escasez. Una época, por ejemplo, de manipulación para entrar a otra época de manipulación. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, el segundo es las profecías de Nostradamus, que si usted va al mundo cristiano, nadie sabe ni nadie quiere saber. Y dicen, ay, no, eso es del mundo. Del mundo, todos estamos en este mundo. Y el Señor puede utilizar, el Padre Celestial puede utilizar a cualquier tipo de persona para hablar. Y entonces, Nostradamus, el famoso astrólogo y médico de este siglo XVI, imagínense, desde el siglo XVI están, dejó una serie de cuartetos que han sido interpretados para predecir eventos catastróficos. Algunos de sus cuartetos se han asociado, ojo, con días de oscuridad y caos, aunque su ambigüedad permite múltiples interpretaciones. Aquí, por eso la interpretación es propia, pero yo les voy a dar una que se aproxima más o menos, ¿no? Nostradamus, nos dejó unos cuartetos que se han asociado con la idea de oscuridad. Ahora, en interpretaciones, una es las catástrofes y desastres naturales. En el cuarteto 1-69 de Nostradamus dice, la tierra temblará en varios lugares, los hombres serán confundidos, la oscuridad cubrirá la tierra. ¿Lo ve?
a través de la guerra entre los pueblos. Entonces, esto que Nostradamus nos está mostrando aquí, o el creador por medio de este hombre Nostradamus, la interpretación sería que este cuarteto ha sido interpretado como una descripción de catástrofes naturales y guerras y de confusión que puede seguir a estos eventos, sugiriendo una época de oscuridad. Pero entonces, como nosotros estamos hablando de una oscuridad real, entonces nosotros debemos ver cómo estos días de oscuridad que han habido son físicos, son reales, y ustedes deben entender que esto nos debe mostrar algo. Ojo con esto que les voy a decir, que el ser humano se ha hecho dependiente. El ser humano, si ustedes miran, solo van a su cocina o su piso, su casa, su apartamento, todo es electrónico. Eso es dependencia. Nos han vuelto dependientes y nosotros tenemos que salir, porque esto que nos pasó del apagón es para advertirnos que nosotros somos seres muy vulnerables. Nos quitan el agua, ojo lo que digo, por una semana y una ciudad se enloquece. Nos quitan por una semana la luz, el surtido eléctrico, nos lo quitan por una semana en una ciudad y usted sabe qué va a pasar. Imagínese lo que es comida, imagínese lo que es el sistema de desagües. ¿Qué pasaría? Se colapsarían los váter, se colapsaría todo porque no hay flujo de agua. Imagínese lo que sucedería. Entonces es tremendo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, algo que vamos a mirar aquí también con estas enseñanzas de Nostradamus, que aquí nos dice también en el segundo, es el cuarteto 1137 de Nostradamus, que dice 10 guerras y conflictos. Los grandes protagonistas caerán, hará tremer la tierra por su sangre. Muchos morirán, se verán reyes derrocados, la oscuridad se alzará en la tierra. Entonces, este cuarteto, ¿qué es lo que nos está enseñando? La interpretación aquí es que se hace referencia a la caída de líderes y el caos resultante de ello, ¿no? Lo que podría ser interpretado como una época oscura en términos políticos y sociales. O sea, donde van a caer muchos líderes políticos. Y entonces hay otra que también es el tercer cuarteto, y este cuarteto es el cuarteto 951, que es sobre la profecía sobre tiempos difíciles. Y mírelo como dice, es muy parecido a Apocalipsis. El sol se oscurecerá y habrá grandes manifestaciones. En los cielos se verá un estallido. Será el tiempo en que la paz se rompa y se verán las nubes oscuras en la tierra. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le podemos dar a este cuarteto? Que habrá un sol, o sea, en que se oscurecerá. Pero esto no quiere decir que el sol se va a apagar, sino cosas que hagan desde la tierra pueden hacer que no se vea el resplandor del sol. Muchas veces cuando hay guerras, escúchenlo bien, debido a las bombas que hay, todo lo que es la atmósfera queda cubierta como si fuera un sombrilla, un paraguas, y no deja que la luz del sol entre a la tierra. Entonces esa es una de las posibilidades o interpretaciones que se le da. Ahora, puede interpretarse como un símbolo de pérdida también de esperanza y claridad, además de presagiar conflictos entre los hombres. Acuérdense que siempre las guerras y todas las profecías, los que las hacen que se cumplan, no es un Dios que le fascina ver cómo se destruyen, cómo se matan, no, sino que los hombres se alían con fuerzas del mal, los seres humanos, y a ellos mismos destruyen a sus congéneres, a sus hermanos, al resto de la humanidad. Otra dice, visiones apocalípticas. Este es el cuarteto 230 de Nostradamus, acuérdese. Y aquí lo que nos dice es que en el año 1999, o sea, el séptimo mes,
Del cielo vendrá un gran rey de terror, hará revivir un gran rey a los mongoles. Ojo lo que está aquí. Y dice, hará revivir un gran rey de los mongoles, antes y después de Marte reinará la paz. ¿Qué es la interpretación de este cuarteto de Nostradamus? Acuérdense que estamos viendo diferentes profecías acerca de la oscuridad. Ahora, aunque este cuarteto no menciona la oscuridad así directamente, la llegada del gran rey del terror se ha interpretado como un periodo de gran tribulación, o sea que un antimesías, un anticristo, alguien que va a reinar no conforme a las reglas y normas que nosotros tenemos, sino que va a ser de una forma de tiniebla, de maldad y no con bondad. Ahora, entonces por eso se ha interpretado como de un periodo de turbulencia y caos y lo que puede estar asociado con tiempos muy oscuros. Entonces, en cuanto a estas profecías de Nostradamus, que le di cuatro cuartetos, pero él tiene muchas profecías. Las profecías de Nostradamus, por eso nosotros debemos entender que no son que tú la lees y la entiendes, son crípticas y abiertas a interpretaciones. Por eso a través de los tantos siglos han sido leídas de diversas maneras y aunque no hay un único cuarteto que hable específicamente de días de oscuridad, pues muchos de ellos sugieren periodos de conflicto, desastres, confusión que pueden estar asociados con la idea de días de oscuridad. Entonces, para comprender plenamente el significado de las profecías, por eso es importante leerlas en contexto y reconocer que las interpretaciones varían según el lector y el momento histórico que la persona esté leyendo cuando está leyendo esa profecía. Ahora vamos a mirar las profecías indígenas, porque hay muchas profecías indígenas. Y recuerden que la mayoría de los pueblos sudamericanos y aún del norte tienen grandes tribus y tienen grandes profetas en los cuales el Eterno les ha hablado. Pero como la gente solo se encierra su mente en las profecías bíblicas, se pierde el poder de estas. Por ejemplo, hay una que es la profecía muy tremenda de los indios Hopi. Los Hopi son una tribu nativa americana. ¿Sí ve? La tribu de los indios Hopi es en Estados Unidos, para los que no entienden. Han hablado de unos días de oscuridad en los que la humanidad va a enfrentar grandes desafíos o será probada. Imagínense, esas profecías hablan de que va a venir días de oscuridad para probar el alma, el corazón del hombre. Y se menciona la importancia de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que la cultura Hopi es una cultura nativa americana que vive principalmente en el noreste de Arizona y posee una rica tradición oral y espiritual que incluye profecías sobre el futuro de la humanidad. Esto es para que también la gente busque e investigue acerca de estas profecías. Por eso estas profecías transmitidas a través de generaciones abarcan temas como el cambio climático, la guerra, la paz, pero sobre todo ciertos días de oscuridad que hablan mucho y están, ¿sí ve? Por ejemplo, Nostradamus, la Biblia, el libro de Joel, el libro de Apocalipsis y ahora los indios Hopis, todos van coincidiendo con días de oscuridad. Por eso nosotros tenemos que estar acerca de la oscuridad en cuanto a tinieblas y cerca, ojo, acerca de los días de oscuridad físicas, estar preparados. Pero entonces las tinieblas representan dos cosas: no tener surtido eléctrico, y la segunda, que me debo preparar yo, la segunda es días de oscuridad, o sea, donde va a haber guerra, donde va a haber muerte, donde va a haber violencia, y yo tengo que estar preparado para eso. Donde haya escasez,
y yo tengo que prepararme. Por eso no es solo una preparación psicológica, espiritual, sino física, en lo material, en todo. Es una responsabilidad que todos debemos tener. Entonces, voy a mostrar algunos aspectos relevantes sobre la profecía de los indios Hopi, que también pues son relevantes, ¿no? Que son importantes conocer. Por ejemplo, la era de oscuridad. Esto es también la era de oscuridad que se dice Koyanisquasi. Koyanisquasi, o sea, los indios Hopis hablan de un tiempo de Kiyanaskistasi, que se traduce como vida fuera del equilibrio, o sea, vida en desequilibrio. Este concepto, o sea, se refiere al periodo en el cual la humanidad se aleja de su conexión con la naturaleza. ¿No ve cómo han hecho que el hombre abandone el campo y se establezcan millones de millones ahí uno sobre otro en ciudades, en pisos, apartamentos pequeños, como sean en comunidades, y todo lo que antes vivía en todo el mundo ahora están ahí metidos, aturugados, saturados en ciudades? Y todo mundo loco por querer vivir en las ciudades, por adquirir y ser esclavo en una empresa, por ser esclavo del dinero y estar ahí sometidos. ¿Y eso quién lo hizo? El sistema. ¿Qué es el sistema? Los sistemas de gobierno lo han hecho con nosotros. Y la gente perdió la conexión con la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Paz, relajarse, respirar, comer sano, comer puro, educar a sus hijos con el sol en el rostro, estar corriendo por valles, por montañas. Eso se perdió y hoy la gente tiene que pagar un gimnasio en una ciudad que le cuesta un montón de dinero y están encerrados dentro de un lugar haciendo lo que normalmente es gratis en la naturaleza. Ojo, entonces esto se requiere a un periodo donde la humanidad se aleja de la conexión con la naturaleza y los principios espirituales, y esto se asocia con la corrupción, la guerra y el sufrimiento. Corrupción, guerra y sufrimiento. Cuando el hombre se aleja de la naturaleza, se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios y de la naturaleza, y cuando digo de Dios no es de una religión. Cuando se aleja de Dios, estoy queriendo que usted entienda, se aleja de la conexión con su conciencia, se aleja de la conexión con la verdad. A eso es que nos estamos refiriendo. Por eso hay una profecía que se llama la profecía del hombre de hierro. Y los Hopis han profetizado la llegada de un hombre de hierro. ¿Qué significa esta profecía? Todo tecnología. Todo tecnología. Por ejemplo, ahora las personas cuando tienen conexión con un árbol, con las plantas, cuando caminan descalzos, nunca vivimos desconectados de la gran madre tierra, porque nuestro cuerpo es tierra, nosotros lo debemos entender. Ahora, por eso aquí en esta profecía habla de la llegada de un hombre de hierro u hombre de acero, que representa la industrialización, el materialismo. Este hombre simboliza la pérdida de conexión con la tierra y su llegada se asocia con días de oscuridad y confusión en la humanidad. ¿Ustedes por qué creen que el hombre se vuelve más duro? El hombre se vuelve más alejado de su esposa, del cariño de sus hijos, por la era de la industrialización. El hombre está todo el tiempo fuera de casa, las madres fuera de casa. Entonces, al tener la madre, su mente, su corazón alejado de su hogar, de su esposo, al el esposo estar alejada su mente de su esposa, de sus hijos, y los hijos estar desconectados plenamente de sus padres, eso hará que nazca más fácilmente la maldad en cualquiera. ¿Por qué? Porque están desconectados y luego no va a haber armonía. Por eso es que hoy en día le dicen a los padres que los hijos
van a tener vacaciones y ellos dicen, ¿y yo vacaciones? ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir? La madre que no está conectada a su esposo y a sus hijos, el padre que no está conectado a esa mujer, esposa o a sus hijos, y esos hijos que no están conectados con sus padres, y por eso cuando se unen en época de vacaciones, lo que todo resulta es en unos conflictos aterradores. ¿O no es verdad? ¿Por causa de qué? Que vivimos desconectados. Cuando uno se desconecta de Dios, se desconecta de la naturaleza. Y cuando se desconecta de la naturaleza, se desconecta de sus familiares fácilmente. Y por eso es más fácil engañar, mentir, odiar y permitir todo esto. Entonces, ahora, vamos a mirar otra que es entonces, ¿esto qué es lo que representa? Oscuridad, unos días de oscuridad, porque el mundo va a experimentar por causa del alejamiento y la división, la oscuridad que se han permitido en sus mentes, en sus corazones, pues toda esta devastación y no solo eso, sino la inmoralidad. La inmoralidad será el Dios, la inmoralidad será el que reine sobre los seres humanos. Entonces ahora hay una que es la renovación de la luz. A pesar de este tono tan sombrío, tan oscuro, tan como que apunta todo a mal de las profecías sobre los días de oscuridad, los indios Hopi también hablan de un futuro de renovación. Ojo con eso. Después de atravesar la oscuridad se espera que aquellos que se mantengan fieles a sus creencias y que busquen restaurar el equilibrio con la naturaleza. Acuérdense que cuando decimos equilibrio con la naturaleza, no es estar en un bosque cerrando los ojos y haciendo no. Se dice, esto se está hablando, ojo, cuando hablamos de equilibrio con la naturaleza, no es solo con el campo, con el bosque, con el aire, con los animales, la naturaleza, sino cuando se habla de naturaleza es con mi naturaleza física. Cómo tengo mi mente, cómo tengo mis alimentos, cómo alimento mi naturaleza humana. Entonces esto habla también de naturaleza humana. Cómo yo estoy manejando mis ojos, qué comen mis ojos, qué come mi boca, qué comen mis oídos, qué come mi nariz, cómo así que come mi nariz. Yo sé respirar. Alguien va a decir, y luego se necesita respirar, qué tonto. La cultura, esta cultura occidental, el peor error y por lo cual suceden muchas catástrofes en la salud es por no saber usar su nariz. Por eso es que la cultura occidental a veces son más longevos y duran más tiempo o tienen menos enfermedades. ¿Por qué? Debido a que saben aspirar el oxígeno y el oxígeno llena la sangre y la sangre, que es la madre de la vida, puede nutrir todo el cuerpo. Pero la gente cree que es atiborrando el estómago y no es así, es atiborrando de oxígeno el cuerpo y entonces la sangre puede dar un completo servicio a todo lo que son huesos, músculos y órganos vitales. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener que va a venir una época de renovación, también hablan los indios Hopi, y se espera que se mantenga, que las personas se mantengan fieles a sus principios, a las creencias y que busquen restaurar un equilibrio con la naturaleza, con su mente, con su corazón y para que haya un mundo de paz y entendimiento. Cuando hay conflictos en un hogar es porque la persona que es conflictiva no está en equilibrio, está en desequilibrio, está en desarmonía consigo misma y por eso monta conflictos, gritos, odios, llanto, rencores, no me aman, no me quieren, no me siento bien y en realidad las agresiones están hablando de que esa persona está en una completa desarmonía con Dios y consigo misma. Ahora, esto es algo que debemos entender. Hay otra que se llama de los indios Hopi, el sendero
de las dos sendas, el sendero, o sea, el camino de dos vertientes. Y se menciona pues una bifurcación en el camino de la humanidad. O sea que tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Sigues la bondad o sigues la maldad? ¿Sigues la inmoralidad o te vuelves un hombre o una mujer moral? ¿Sigues los principios que has aprendido, los aplicas o sigues como ahora que no aplicas? Te gusta aprender, te gusta escuchar, pero no poner por hechos. No lo haces. No todo lo que sabes no lo estás usando. No lo realizas, sino te gusta solo aprender. Entonces aquí va a haber una bifurcación en el camino de la humanidad. O sea, una senda que lleva a la destrucción y otra que conduce a la paz. Tú decides, tú decides. Y entonces una a la paz y a la armonía y otra que conduce a la destrucción. Entonces, esta elección se hace en el contexto de los días oscuros, recordándole a las personas la importancia de elegir el camino de la luz. ¿Qué dijo Jesús al Mesías? Vosotros sois la luz del mundo. Claro, yo puedo decir ahora mismo, yo soy la luz del mundo, pero tengo conflictos con mi pareja, con mis hijos, desarmonías, tengo inmoralidad, tengo en mi corazón resentimientos, odios, bloqueos. Yo puedo decir soy la luz del mundo, pero no soy luz para mi pareja, no soy luz para mis hijos. Hablo con alguien y no soy luz, los dejo confundidos, los dejo bloqueados. ¿Estamos entendiendo qué es ser luz? Entonces, en conclusión, las profecías de los indios Hopi sobre los días de oscuridad son advertencias sobre las consecuencias de la desconexión de la naturaleza y de lo espiritual. Cuando decimos de lo espiritual, es que las personas no hacen su trabajo como deben en su alma. No trabajan en su carácter, no trabajan en su conciencia, no buscan ser conscientes de sus errores, no reconocen sus errores, no les gusta entender que hacen las cosas mal, no les gustan que les digan que caminan mal, que están mal, que trabajan mal, que hablan mal o que tienen actitudes o costumbres que llevan por años que son negativas o que son dañinas para su pareja, para sus hijos o para los demás. No quieren oír. ¿Lo estamos viendo? Por eso el mensaje central es que aunque habrá tiempos difíciles, también existe la posibilidad de una renovación, de una transformación a través de la conexión con la tierra, pero también con el Dios que vive y reina no en un templo, no en una iglesia, sino dentro de la persona, dentro de la persona. Por eso es que Yeshua dijo, Padre, oro por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Yeshua estaba aquí, pero él era uno con el Padre. Tú estás aquí, aquí no está el Padre, aquí no está Yeshua, pero se supone que tú puedes hacerte uno. ¿Y cómo se hace uno con el Padre? Pues precisamente mirando, cuando tú en vez de buscar fuera a Dios, lo buscas dentro, lo primero que te encuentras es contigo mismo. Y al encontrarte contigo mismo encuentras defectos, errores, sombras. Y entonces cuando empiezas a corregirlas, encuentras después de tus sombras y tus errores, allá adentro encuentras a tu Dios, a tu Creador, y Él te puede hablar, Él te puede mostrar, Él te puede hacer mover, te dará el sentir, te dará el hacer, y entonces tú verás, ojo con esto, toda la escritura que está grabada en tu mente y en tu corazón, pero que nunca la habías oído y que habías sido sordo a esa ley, y ahora ves la ley que está escrita y la sigues, y es la ley que Él marcó en tu corazón. Por eso esto es para que estas profecías son para que nosotros reflexionemos sobre nuestras acciones en el mundo. Todo tiene una consecuencia. Todo lo negativo que hagamos en esta tierra contra un ser humano, contra el mundo, contra la tierra, contra una ciudad, contra un animal, todo tiene repercusión espiritual, quieran o no lo queramos. Ese es el equilibrio y eso se llama acción-reacción, y el Mesías nos lo enseñó como la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, y estas profecías se hacen cada vez más relevantes.
Ya vimos las profecías. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Solo puedo grabar 1 hora. Ahora vamos a mirarla. Ya vimos la de los Hopi, ahora la cultura maya. Aunque el calendario maya decía en el 2012 fue mal interpretado, no es que la profecía o ellos hayan fallado, fue mal interpretado como una profecía del fin del mundo, que en el año 2012 era el fin del mundo. No, lo que ellos anunciaban era que en el 2012 empezaba a cambiar el trabajo de los gobiernos para empezar a trabajar una nueva forma de trabajar, de manipular, de esclavizar a los hombres. Eso fue lo que enseñaron. Entonces, muchos creen que hay ciclos de oscuridad conocidos como la noche, donde la humanidad enfrentará pruebas significativas antes de una nueva era. Por eso la cultura maya, que tuvo su auge en Mesoamérica, es conocida por su avanzado conocimiento astronómico, sus calendarios y su rica mitología. Pero dentro de sus creencias, las creencias de los mayas, hay conceptos y profecías que se relacionan con tiempos de oscuridad, aunque nosotros debemos entender que estas referencias pueden variar y no se deben tomar como a la ligera, o yo creo esto o va a pasar esto, ¿no? Literalmente. Entonces, algunos conceptos relacionados con los días de oscuridad en la cultura maya. Una es los ciclos de tiempos de eclipses. Ojo, que muchas personas toman los eclipses y sacan unas profecías rabínicas, otros cristianas, otros proféticas. Ahora, los mayas tenían un profundo entendimiento en los ciclos cósmicos, incluidos los eclipses de sol, de luna, ¿no? Y que a menudo habían sido interpretados como señales de mala fortuna o como días de oscuridad. Pero esos eventos astronómicos eran vistos como representaciones de caos y desbalance en el mundo. Pero la era de oscuridad, ojo, la segunda es la era de oscuridad de Bakun 13 y el fin del calendario. Uno de los eventos más conocidos asociados con la cultura maya es la culminación del 13 Baktun. ¿Y qué es eso? Es el calendario, en el calendario maya que ocurrió en el 2012. Algunas interpretaciones que ya, como ya lo dijimos, fueron erróneas, sugirieron que ese evento significaba el fin del mundo o el inicio de una era de oscuridad en el 2012. Sin embargo, muchos expertos en cultura maya argumentan que trataba más bien de una transición a un nuevo ciclo de tiempo, ¿no? La profecía de los días oscuros dentro de la mitología maya. También hay menciones de el héroe del sol que lucha contra la oscuridad. Y después de un periodo de oscuridad en la que el sol aparece, se prevé que el héroe renazca y simbolizando la lucha entre el bien y el mal. O sea que el sol, la luz, la verdad, va a tener una lucha donde por un tiempo va a predominar la oscuridad, le ganará al sol. Entonces sí ve cómo las profecías son para que uno mire más allá de lo que está escrito y simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Y esa narrativa, ¿qué es lo que refleja? Pues la creencia en la inevitable llegada de tiempos difíciles seguido de un renacer. Gracias a Dios dicen que va a haber un renacer donde el héroe sol gana la lucha. Otra es las catástrofes, consecuencias de la desarmonía. Los mayas hablan de desarmonía como los indios Hopis y son culturas diferentes. Por eso la cultura maya también creía que los seres humanos se alejaban de sus obligaciones espirituales, lo que estamos hablando. Personas que se alejan de su trabajo que debe hacer en su mente, en su carácter, en su personalidad, para que haya
un cambio total. Entonces, y se desconectan de los ciclos naturales. Cuando tú no haces los deberes de perdonar, cuando tú no haces los deberes, ojo, de un trauma que tengas, trabajarlo hasta vencerlo, entonces eso se habla precisamente que tú no estás cumpliendo con un ciclo natural tuyo. Y por eso vendrían periodos de oscuridad. Por eso hay personas que entran en unas crisis de ansiedad y de estrés tan tremendas por no cumplir con los trabajos que ellos deben hacer. Ahora, tanto en el sentido literal como figurado, obvio es esto, ¿no? Entonces, esto se manifiesta en mitos que abordan las consecuencias de la arrogancia, el desbalance y la falta de respeto hacia el cosmos y hacia la naturaleza y hacia el ser mismo. O sea que muchas personas, tras de que los gobiernos abusan, los que están creando alimentos transgénicos abusan, pues entonces yo también me abuso, no perdonando, no solucionando los odios, los rencores o los hábitos que me dañan mi vida. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, mire, coincidentemente, los mayas tienen lo mismo que los Hopi, la simbología de dos caminos. La dualidad es un concepto importante en la cosmología maya y se creía que en tiempos de crisis o de oscuridad había la opinión de elegir entre dos caminos, uno que podría llevar a la redención y la armonía y otro que podría resaltar y llevarme al caos y a la destrucción. Yo elijo. Entonces, ¿cómo me tomo las cosas? Yo veo que falta algo y yo cómo actúo, yo cómo me manejo, yo cómo reacciono. Solo tú eres el dueño de tus reacciones. Tú eres de los que ocurre una pequeña cosa y ya gritas, ya saltas y empiezas a gritar, Dios mío, ¿dónde estás? O ¿por qué me has abandonado? O maldito el día que nací y cosas así. O eres una persona que empiezas a respirar, a inhalar, exhalar, inhalar, y eso va oxigenando tu cerebro y te llega sabiduría y te da, ojo, opciones, puertas, salidas, caminos que yo puedo elegir. Eso es lo que se está hablando aquí. Ahora, entonces, esta idea de elección se centra en la capacidad humana que tenemos todos de cambiar nuestro destino mediante nuestras acciones conscientes, señoras y señores. Nosotros tenemos el poder más grande. Tú eliges cómo actúas. Tú eliges el bien o el mal. Tú eliges si enloquecer o volverte coherente. Tú eliges si fallar o negarme el fallo. Tú eliges si maldecir o bendecir. Tú eliges. Tú eliges si en dar amor o dar odio, dar rencor. Tú eliges siempre. Por eso no esperen un Dios que venga a hacer las elecciones por ti. Eso nunca va a pasar. Tu responsabilidad jamás el Eterno va a quitártela. Ojo, y entonces mis elecciones me salvan. O sea que la salvación está no en las manos de ningún Dios, sino la salvación está en mis manos. Yo elijo. Tú eliges nutrir tu vida o tú eliges destruir tu vida. No Dios. No Dios. Tú eliges sanar tu vida o destruirla. Destruir tu salud. Tú eliges sanar tu mente y atacar los malos recuerdos y empezar a leer libros y empezar a dedicarte a trabajar tu mente, o tú decides si permites todos los pensamientos destructivos. Tú eliges siempre. Si tú eres una persona que revisas tus sentimientos y empiezas a trabajar en cómo desbloquear, en cómo atar, en cómo encadenar malos sentimientos que sembraron otros en ti, y esos otros no tienen la culpa porque ellos eran lo que eran y tú fuiste el que guardaste en tu corazón eso, y si entonces lo guardaste tú eres el único que tiene la llave para abrir esos resentimientos, odios, rabias o traumas que tengas en ti.
Entonces solo tú puedes ir a esos momentos y liberarte. No esperar que venga alguien de fuera, un líder de fuera que no conoce tu vida, que no ha vivido contigo, que no estuvo en tu niñez, en tu infancia o en el trauma, en el momento del trauma, y pretender que esa persona con imponerme las manos libere lo que solo he vivido yo. Entonces, ¿dónde lo debo hacer yo? En oración, en meditación, solo en Mateo 6:6, en mi habitación, cerrada la puerta. Entonces, la cultura maya, para concluir con esto, la cultura maya representa que una riqueza tremenda y compleja de relación con los conceptos de tiempos de oscuridad que marca el entendimiento de los ciclos naturales y cósmicos. O sea, las enseñanzas de los mayas nos invitan a reflexionar sobre la conexión del ser humano con la naturaleza, con el cosmos. ¿Por qué decimos con el cosmos? Porque todo lo que tú haces en la tierra afecta a los cielos. Y sugieren que ambos tiempos de dificultad y transformación son parte integral de la experiencia humana. O sea, como dijo el apóstol Pablo y como dijo otro hombre, solo aceptaré del eterno creador lo bueno porque no tengo que aceptar lo malo. Porque lo bueno me muestra su amor, pero lo malo me muestra que me está formando. Me está formando. Entonces, los días de oscuridad pueden ser vistos como oportunidades para el cambio, para el crecimiento y la renovación espiritual, si se elige sabiamente el camino a seguir. Luego, la semana que viene, o en otro vídeo, en otro directo, en otra grabación, les enseñaré las profecías de la nueva era. Alguien se va a echar las manos a la cabeza, pero tenemos que tomar todas las profecías, porque teniéndolo todo, sacaremos conclusiones coherentes. ¿Entendido? Padre Celestial, gracias por este momento de reflexión, de conocimiento, de entendimiento, y presento delante de ti a tu pueblo, que es tu reino, para que tus hijos entiendan que nosotros, como hijos tuyos, debemos buscar un equilibrio y armonía, no solo esperando que una religión cambie la vida, sino que nosotros somos los hombres que cambian la vida. Y que al cambiar nuestra vida, los demás se pueden ver inspirados y sobre todo nuestros hogares inspirados a hacer ese cambio. Que cada uno de estos tus hijos sean los líderes, sean los gestores de los cambios en sus vidas y hogares para la gloria, para el honor, para el aplauso y para que tu nombre sea adorado como el soberano que eres. Amén. Saludos a todos. Gracias a los que se conectaron por las redes. Estoy grabando en diferido. Ya lo paso a YouTube. Abrazos a todos. Que el Eterno los bendiga con su sabiduría, como siempre. Amén.